Bienvenidos a todos al taller de emprendimiento, cómo iniciar mi negocio con éxito, dictado por el CECITEC. Me presento, mi nombre es María Julia Campos, soy contadora pública y el día de hoy lo vamos a abocar en este taller, que la idea es darle unos tips como para poder empezar a realizar sus primeros pasos con mayor seguridad, pero siempre en este contexto de incertidumbre, porque cuando uno ingresa a hacer un nuevo negocio, una nueva actividad, a uno le recorren muchos miedos, ¿sí? Miedos normales, no es nada de otro mundo, pero son cuestiones que hay que tener en cuenta, que la vamos a ir viendo en el taller, y fundamentalmente saber que son mis primeros pasos. Necesito una guía, este taller es para vos y te va a servir para que puedas emprender desde tu capacitación específica, pero con mayor seguridad. ¿Vamos? Este taller está dividido en 3 grandes módulos. El primero, vamos a trabajar sobre la introducción al concepto de emprendimiento, una visión general, como para poder entrar en el tema del taller. Luego vamos a seguir con los pasos para crear un negocio, ¿sí? Y por último, y chiquitito, vamos a hablar sobre la contabilidad básica para los emprendedores, empezar a amigarnos con ciertos conceptos, que la idea es que cuando nuestro negocio vaya creciendo, nosotros mismos vamos creciendo en nuestro perfil comercial, nuestro perfil administrativo y en nuestro perfil contable, ¿sí? Porque quizás el día de mañana llegamos a tener nuestro emprendimiento, puede formarse como una sociedad, puede empezar a dejar de trabajar de manera unipersonal y a generarse una nueva persona jurídica. Entonces esta contabilidad se va a ir complejizando un poquito, pero la idea es que ciertos conceptos básicos los vayamos teniendo y vayamos afianzándonos como para tener esta seguridad al comenzar con nuestro emprendimiento. Bueno, vamos al primer módulo o el primer capítulo. Cuando hemos diseñado este taller, nos pareció interesante empezar con el concepto de emprendimiento. A ver, ¿qué tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de emprendimiento? Hablamos de una iniciativa, ¿sí? De una idea que tiene una persona o un grupo de ellas para crear un nuevo proyecto o negocio, con el objetivo de ¿qué? De obtener beneficios económicos, beneficios sociales. Ser emprendedor es alguien como les decía recién, ¿sí? Que tiene una idea, que tiene un sueño, pero no lo deja ahí, sino que lucha para hacerlo realidad, ¿sí? Lo materializa. Tengamos en cuenta de que mi proyecto puede no cambiar el mundo, pero sí va a cambiar mi realidad y el de mi comunidad, el de mi entorno, ¿sí? Cuando hablamos de ser emprendedor, es importante que tengamos en cuenta ciertas ventajas. Ser emprendedor, ¿qué me permite a mí? Ser mi propio jefe. Cuando hablamos de ser mi propio jefe, lo que está implicando es que ya no estamos trabajando en una relación de dependencia, donde las condiciones ya están impuestas, donde está diagramado los días laborales, el horario de ingreso, el horario de salida, los permisos, el salario y demás condiciones. La forma de trabajo. Cuando soy mi propio jefe, obtengo libertad, obtengo poder de decisión, y esto es lo que me va a permitir tener mayor independencia, ¿sí? Una segunda ventaja podemos considerar la satisfacción de crear algo propio, ¿sí? Cuando mi idea la puedo materializar, es una satisfacción tan grande que realmente uno por ahí pierde de vista la felicidad que tiene el emprendedor. Independientemente de que tu negocio sea más pequeño, sea grande, pero cuando yo trabajo para mí, con mi idea, con mi proyecto, realmente es algo muy gratificante.
Una tercera ventaja, un tercer consideraciones que tenemos que tener por ser emprendedor, ¿en qué me beneficio? En que tengo mayor autonomía a la hora de tomar decisiones, ¿sí? En este caso, cuando trabajamos en relación de dependencia, nosotros estamos bajo la directiva de el gerente, en la diagramación del puesto de trabajo. Entonces las decisiones son muy acotadas. En este caso, a veces se complica el objetivo mío con el objetivo de la empresa, a veces colisionan y, bueno, nos pasa esto de no encontrarnos por ahí tan encuadrados con la idea del negocio donde estamos trabajando. Cuando tenemos un proyecto propio, las decisiones son nuestras, ¿sí? Obviamente esto va a tener ventajas y va a tener desventajas en el sentido de que a veces me va a dar un poco de inseguridad, pero siempre lo importante es que la autonomía, el poder de decisión es mío, es mi proyecto, ¿sí? Otra ventaja que tiene ser emprendedor es el aprendizaje constante. Porque a veces cuando hablamos de emprender, en muchas clases, en muchos talleres, van a encontrar que se hablan ciertas características de cuál es el perfil del emprendedor. ¿El emprendedor se nace o se hace? Y la realidad es que si bien tenemos que tener ciertas características personales, ¿sí? Esto de no tener miedo a los desafíos, el de estar dispuestos a afrontar ciertos riesgos, implica ser una persona segura, ser una persona flexible, también implica ser una persona con determinación a la hora de tomar cada decisión y cada paso a seguir en mi negocio. Estas situaciones, estas características que hace la personalidad del emprendedor, son características innatas, pero también tiene que ver con características y actitudes aprendidas, ¿sí? Cada situación que se nos presente en nuestro emprendimiento y quizás cada error que se pueda llegar a cometer es una posibilidad de aprendizaje, ¿sí? Por esto hablamos y le damos tanta importancia al aprendizaje constante, ¿sí? Esta cuestión de, bien, ejemplo, se me presenta un inconveniente en un turno, ¿sí? Que yo le haya estimado a una cliente, una cuestión muy sencilla, pero que a veces, de acuerdo a la personalidad de cada uno, nos cueste ver cómo lo afrontamos. Damos un turno, podemos establecer previamente ciertos parámetros. Ejemplo, el turno debe cancelarse 24 horas antes. Si no se cancela, se debe abonar un 50% del servicio. Masaje, pedicuría, la capacitación y el negocio que nosotros tengamos y que nos dediquemos en nuestro emprendimiento. ¿Por qué podemos llegar a tomar esta decisión? Porque puede ser que previamente hayamos dado un turno, varias veces, y que por distintas situaciones nuestro paciente, nuestro cliente no haya podido concurrir y no nos avisó con el tiempo necesario como para poder reorganizar nuestros tiempos o volver a tener vacante ese horario y poder otorgarle a otro paciente que quizás estuvo en lista de espera porque necesitaba sí o sí atención ese día. Entonces, esa situación o esas situaciones nos permitieron encontrar que esta solución, este mecanismo, generar un proceso de respuesta, ¿sí? Bueno, a partir de esta situación, lo que voy a pasar a partir de ahora, cuando doy mi turno, dejo en claro de que con 24 horas de anticipación, al no poder concurrir, se tiene que avisar, ¿ok? Aprendizaje constante, les aseguro que van a tener en sus primeros pasos como emprendedores. Y el último punto, como ventaja que podríamos considerar, y está bueno charlarlo y que ustedes se vayan con esta idea, de ser emprendedor es la oportunidad de crecimiento y expansión, ¿sí?
A veces cuando trabajamos en relación de dependencia son puestos estancos, a veces nos sentimos un poquito que encontrándonos en un escritorio, encontrándonos realizando un servicio, trabajando, no sé, en la elaboración de un producto y decimos, ¿qué hacemos acá? ¿Voy a poder crecer? Esta empresa, este lugar donde yo estoy trabajando, me da la posibilidad de un crecimiento personal, un crecimiento profesional, o no es así. Bueno, en el caso de ser emprendedor, tenemos esta oportunidad de crecimiento, porque de acuerdo a cómo nuestro negocio vaya creciendo y se vaya expandiendo, vamos nosotros a tener un montón de beneficios, ya sean beneficios económicos como beneficios sociales. Y quizás el día de mañana podamos llegar a tener que contratar empleados, porque nuestra capacidad está al límite, necesitamos empezar a delegar y necesitamos alguna ayuda extra. Cuando hablamos de crecimiento y expansión, ¿qué podemos tener en cuenta también? ¿Qué oportunidades tenemos que tener en cuenta? Que tenemos que estar abiertos a cada situación que suceda en el mercado, como para también poder yo aprovechar esa situación a mi favor y crecer y expandirme, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más en el módulo siguiente, pero me interesaba fundamentalmente dejar este concepto de qué ventajas tenemos como ser para ser emprendedores, de manera de contraponernos todos estos beneficios con a veces esos mieditos que tenemos cuando comenzamos con una nueva actividad, ¿sí? Y más cuando la actividad es unipersonal, es propia, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de emprendedores. Los tipos de emprendedores los podemos resumir en 4 grupos. El primer emprendedor es el tipo de emprendedor visionario, que tiene como característica que tiene una visión clara a largo plazo y lo que busca es transformar ideas innovadoras en realidad. Como exponentes de este tipo de emprendedores tenemos en el mercado local a Marcos Galperín, que es el fundador del Mercado Libre. ¿Sí? Es este tipo de emprendedor visionario. ¿Sí? Encontró una idea innovadora y la llevó a la realidad, creando esta gran empresa que todos conocemos. Luego, como segundo tipo de emprendedor, tenemos a los emprendedores sociales. Los emprendedores sociales son aquellos que tienen cierta característica, que es buscar resolver los problemas sociales y ambientales a través de su negocio, de su emprendimiento, de su idea. Como referentes de este tipo de emprendedores sociales tenemos a Fabian Fiori, ¿sí? Fabian Fiori es el creador del proyecto colectivo de sueños de Fundación Emperador. Lo que trata es mejorar la calidad de vida de las personas electrodependientes, ¿sí? Es un gran referente para este tipo de emprendedores. La tercera clasificación de los tipos de emprendedores que se pueden observar son los emprendedores en serie. Son aquellos que crean múltiples empresas a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera, y van disfrutando del proceso de creación. En este tipo de emprendedores tenemos a Andy Freire, que ha creado varias empresas. Otro referente, que por ejemplo es un referente de emprendedor visionario y de emprendedor en serie, es Elon Musk. A nivel internacional, ¿no? Con las distintas empresas y cada una de ellas súper exitosas que ha podido crear. Y por último, y no por ello menos importante, y sí, muy evidente en nuestro país, son aquellos emprendedores, se los conoce por necesidad, ¿sí? Son aquellos que iniciaron su negocio debido a la falta de oportunidades laborales, ¿sí?
En nuestro país, en Argentina, muchos emprendedores inician sus pequeños negocios de manera unipersonal o de manera familiar, ¿sí? Empezando con su pyme, ¿sí? Y antes de terminar este primer módulo, del que hablábamos en un comienzo, me interesaba darnos un pantallazo o una idea general de la importancia que tiene la planificación y la estrategia cuando inicio mi negocio, cuando inicio mi emprendimiento. Cuando hablamos de planificación y estrategia, vamos a tener que tener en cuenta ciertos componentes, ciertos factores que la determinan. El primero de ellos es la dirección y el enfoque, ¿sí? Ayuda a los emprendedores a definir los objetivos claros y alcanzables, ¿sí? Tenemos que saber bien qué es lo que quiero y cómo lo quiero. ¿Qué es lo que quiero transformar? ¿Qué es lo que voy a transformar? Mi realidad y la de mi comunidad, ¿sí? Tengo que tener dirección y enfoque, un norte, saber hacia dónde quiero ir. Otra cuestión que tenemos que tener y que forma parte de la planificación y la estrategia es la gestión de los recursos, ¿sí? Tenemos que optimizar el uso de los recursos financieros que tengamos, los recursos humanos, los recursos materiales. Por definición económica, los recursos siempre son escasos y lo que hay que darles es un mejor uso, un uso eficiente. Con lo cual, esto nos va a permitir tener mayores ganancias y adquirir mayor seguridad y poder reinvertirlos en mi emprendimiento. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la anticipación a los riesgos. La anticipación de los riesgos va a permitir prever y prepararse para posibles obstáculos, ¿sí? Como en la vida misma, el camino de un emprendedor va a estar lleno de situaciones en las cuales tengo que tratar de preverlas. Y en el caso de que habíamos hablado de las ventajas de ser emprendedor y hablábamos de este concepto de aprendizaje constante, es esto mismo. Me sucedió una situación, inicié o establecí un proceso de acción para determinada situación. ¿Esto qué es? Un aprendizaje constante. Pero para la próxima me estoy anticipando al riesgo, a que, ¿qué es lo que me puede pasar? Bueno, pará, yo esto ya lo tenía previsto, listo. Cuando me pasa esto, voy a resolverlo de tal o cual manera. Pero ya lo tengo previsto. Con lo cual, cuando me anticipo un riesgo, lo que me permite es trabajar con mayor seguridad, ¿sí? Y la última consideración que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la planificación y de la estrategia es la competitividad. Es importante asegurarnos que nuestro emprendimiento, que nuestra idea, que nuestro negocio se pueda adaptar y competir en el mercado, ¿sí? Si queremos crecer, queremos expandirnos, no podemos estar aislados del mercado, del nicho de negocio que nos rodea. Tenemos que estar continuamente en contacto, estudiándolo, analizándolo, para poder adaptarme y competir en mi mercado local, en mi mercado del día de mañana, si se quiere, un poquito mayor, un poquito más grande, expandido. Cuando hablamos de planificación estratégica, implica analizar el mercado, como bien les decía, definir estas metas a corto y a largo plazo y desarrollar un plan detallado para alcanzar estas metas, estos objetivos. En Argentina, donde el entorno económico puede ser volátil, ¿sí? Ya sabemos que Argentina nunca nos da la posibilidad de aburrirnos, una estrategia sólida va a ser crucial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier emprendimiento. Me gustaría ahora pasar al segundo paso,
al segundo módulo, donde nos va a acompañar aquellas cuestiones, aquellos tips, aquellos pasos de cómo crear mi negocio. En este caso vamos a ver 5 pasos en los cuales yo voy a tener que empezar a trabajar como para poder lanzar mi emprendimiento. En este caso definimos 5 pasos generales. Podríamos haber definido más, pero la idea es minimizarlo. ¿Por qué? Porque complejizar las situaciones y que nos generen miedo y demás no es la idea de este taller. La idea de este taller es que vos te vayas con una idea, te vayas con una seguridad, te vayas con inquietudes también, que las podés volcar luego con una nueva capacitación, ¿sí? Que las podés decir, bueno, mira, esto no lo había pensado. Me parece que si voy por acá, o pido asesoramiento acá, o a ver cómo lo encaro. Pero esto te puede dar la posibilidad de, hay algo que no vi. Bueno, vamos por estos pasos para crear mi negocio, uno por uno, vamos a verlos, para que vos te vayas con toda la seguridad y no te quedes con esa idea de que no voy a poder salir de mi realidad, no voy a poder trabajar de manera independiente. No, nada de ideas negativas, siempre se puede más, ¿sí? Bueno, vamos con el primer paso entonces. Cuando hablamos de los pasos de crear mi negocio, definimos 5 grandes pasos. El primero es identificar la idea de negocio y definir el objetivo. Realizar un análisis de mercado y competencia. Crear un plan de negocios y establecer metas. Obtener financiamiento y recursos, fundamental. Y 5, muy importante, registrar mi negocio o emprendimiento y obtener los permisos necesarios, ¿sí? Vamos por el paso 1. Vamos a entrar en cada uno de ellos y remarcar los pasos más importantes, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. En el paso 1 vamos a hablar de identificar la idea de negocio. Cuando hablamos de identificar la idea de negocio, hablamos de encontrar una necesidad o un problema que puedes resolver con tu producto o con tu servicio. Para esto, lo que tenemos que hacer es explorar tus intereses y tus habilidades, ¿sí? Alinear tu negocio con algo que te apasione, con algo en el que tengas experiencia, en el que tengas conocimiento, en algo en que te hayas formado, ¿vale? Esto te va a permitir trabajar con mayor seguridad y alinear lo que me gusta con mi hobby, con el trabajo, es totalmente gratificante. Segundo punto, detectar oportunidades de mercado, observar las tendencias, cuáles son las demandas del mercado, qué tenemos que tener en cuenta acá. Por ejemplo, los medios de pago online. Eso es una demanda del mercado, una tendencia del mercado. Todo servicio tenés que, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero por ejemplo, cuando establezco mi modalidad de pago de mis clientes, tengo que dar ciertas alternativas, ¿sí? Transferencias, tengo que tener billeteras virtuales, tengo que tener cuentas bancarias como para poder llegar mi pago a estos medios, ¿sí? Con lo cual tengo que tener estas tendencias y considerar estas tendencias y estas demandas del mercado, de que ayornarme a los nuevos momentos, a los nuevos tiempos. Manejar el WhatsApp. Es fundamental manejar el WhatsApp para establecer los turnos, para dejar en claro cuáles son las condiciones de la prestación de mi servicio cuando me han contactado por primera vez, ¿sí? Tercer punto, definir tu objetivo, ¿sí? Cuando hablamos de objetivo hablamos de establecer qué quiero lograr con mi negocio. No hablamos de una meta pequeña, hablamos de un objetivo. Vamos a hablar de algunos tipos de objetivos como para que te ejemplifique
y te quede más claro cuando que hablamos de objetivos, hablamos de conceptos generales a largo plazo de qué es lo que me voy a dedicar o qué es lo que quiero que mi emprendimiento logre, ¿sí? Por ejemplo, si soy una masajista profesional, puedo determinar como un objetivo ofrecer servicios de masoterapia de alta calidad, personalizando cada sesión para poder abordar las necesidades específicas de mi cliente, promoviendo su bienestar físico y emocional a través de las técnicas avanzadas y un enfoque integral de la salud. Ahí vemos cómo pudimos definir un objetivo en, por ejemplo, el emprendimiento de una masajista profesional. ¿Qué pasa si mi emprendimiento, mi negocio, está direccionado a ser auxiliar en jardines y guardería maternal? ¿Sí? Me gustaría dedicarme a este negocio, si estoy capacitada, si tengo una certificación y quiero ver cómo puedo empezar a trabajar de manera unipersonal, independientemente de la posibilidad de trabajar de manera en relación de dependencia, pero también dar mis primeros pasos. ¿Cómo puedo definir mi objetivo, mi norte, ¿sí? El eje que me va a permitir a mí cada vez que estoy inseguro volver a la... No, este es mi objetivo, hacia allá voy. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, podríamos definirlo como brindar un entorno seguro y estimulante para el desarrollo integral de los niños, apoyando sus necesidades emocionales, cognitivas y físicas, y colaborando estrechamente con los padres y el personal educativo para garantizar un crecimiento armonioso, ¿sí? Otra consideración, otro objetivo que podemos ejemplificar para que nos quede a todos un poquito más claros de qué es una definición de objetivo. ¿Qué pasa si mi emprendimiento va direccionado al secretariado administrativo médico y hospitalario? Tengo esta certificación, tengo esta capacitación. ¿Cómo puedo definir mi objetivo? Un objetivo, por ejemplo, puede ser gestionar eficientemente las tareas administrativas en un entorno médico, asegurando la precisión en el manejo de expedientes y la atención al cliente y la coordinación de citas, con el fin de mejorar el flujo de trabajo y contribuir al funcionamiento óptimo de la institución. Y por último vamos a definir un objetivo más para que nos quede claro de distintos emprendimientos de servicios. En este caso, si me dedico a la electricidad domiciliaria. ¿Cómo puedo definir mi objetivo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cuál va a ser mi norte? Bueno, puedo ofrecer servicios de instalación y mantenimiento, reparación de sistemas eléctricos en residencias, garantizando la seguridad y la eficiencia en cada proyecto, contribuyendo al bienestar y a la comunidad de los hogares. Creo que con estos ejemplos específicos para estas distintas disciplinas hemos podido definir, entender cómo se define un objetivo. Bien, vamos por el paso 2. El paso 2 hablamos de realizar un análisis de mercado y de competencia. Este análisis de mercado y de competencia va a incluir la investigación del mercado. Podemos utilizar encuestas, entrevistas, estudios para entender a nuestros clientes potenciales y nuestra competencia. ¿Cómo podemos hacer una investigación de mercado? Simplemente entrando a las páginas web de las grandes empresas o las grandes empresas prestadoras de servicios y aprender de ellas. Bien, quizás yo hoy en día no tengo esa capacidad, pero estudio, observo y de la observación aprendo.
También, ¿qué incluye este paso 2? El análisis FODA. El análisis FODA es muy conocido, ¿sí? Seguramente lo han podido escuchar todo en el ámbito de la administración. Es un análisis que es fundamental en cualquier emprendimiento que queramos comenzar. El análisis FODA lo que hace es evaluar tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Esto lo que va a hacer es darte una visión, ¿sí? Una visión clara de tu posición en el mercado. Vamos a detenernos un poquito en lo que es el análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta sencilla, ¿sí? Pero tiene gran utilidad, que me va a permitir analizar la situación interna y externa del modelo de negocio, ¿sí? Y me va a permitir a mí ver dónde estoy parada, ver hacia dónde quiero ir, ver cuáles son mis pasos a seguir. La matriz FODA está llamada de esta manera por sus iniciales, ¿sí? FODA es por fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Cuando hablamos de fortalezas y debilidades son aquellas características, estas cualidades internas, ¿sí? Propias del emprendimiento, de mi negocio, que son controlables por uno mismo. Estas están asociadas a la idea, al negocio, a los integrantes del equipo del emprendedor. Las oportunidades y las amenazas, en cambio, son aspectos externos al proyecto, ¿sí? Ya no son controlables por uno mismo y tienen que ver con el entorno sociopolítico y económico. Pero son aspectos externos que van a tener impacto en mi emprendimiento, con lo cual tengo que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de fortalezas, hablamos de aquellos puntos sólidos de mi emprendimiento. Para encontrar estas fortalezas podemos respondernos ciertas preguntas, ¿sí? Para encontrar cuáles son mis fortalezas. Una de ellas es, ¿en qué se destaca mi emprendimiento? ¿Qué se destaca mi emprendimiento en comparación de los de mi entorno, el de mi mercado local? ¿Qué diferencia tiene mi emprendimiento con mi prestación de servicio con el de un competidor? Bueno, por ejemplo, lo que puedo hacer, destacarme ¿en qué? En la prestación del servicio eficiente, de la mayor calidad posible, detalles mínimos, hacer bien un trabajo, hacer un trabajo normal, un trabajo estándar. No, yo tengo que siempre brindar un servicio de excelencia. Esto me va a permitir destacarme de mi competencia y ser una fortaleza en lo que implique mis características de negocio, ¿sí? ¿Cuáles son mis ventajas respecto a mis competidores? Es otra pregunta que me puedo hacer para analizar mi emprendimiento y ver en qué situación me encuentro yo situada. ¿Por qué me eligen mis clientes? Esta es otra pregunta que me puedo hacer para decir, bueno, bien, ¿cuál es mi fortaleza? En esto sé que soy muy buena, me destaco, me eligen por tal o cual característica. Las debilidades. Las debilidades son los puntitos más endebles del emprendimiento. Es aquellos que encontramos cuando nos preguntamos en qué falla mi emprendimiento. ¿En qué aspectos estoy por debajo de mis competidores? ¿Por qué pienso que mis potenciales clientes no me están eligiendo? ¿Qué me está faltando? ¿Una buena promoción? ¿Una buena publicidad? ¿Mayor llegada?
¿Qué están haciendo mis competidores? En este caso, ¿qué puedo yo mejorar respecto de ellos? ¿Sí? Estas preguntas van a definir mis debilidades, estos puntos a los cuales internos, que son controlables y que yo puedo modificar de mi emprendimiento para que deje de ser una debilidad y se transforme en una oportunidad, en una fortaleza, ¿sí? Porque es un aspecto interno de mi negocio, ¿sí? Vamos con el tercer concepto de la matriz FODA, que son las oportunidades. Estas oportunidades son los factores externos que son favorables a mi emprendimiento. Y los podemos encontrar respondiendo ciertas preguntas. ¿Por qué me eligen mis clientes? Por ejemplo, ¿por qué me eligen mis clientes? Bueno, por ejemplo, brindo un servicio personalizado y que quizás las empresas de rubro de mi ciudad, de mi localidad, no lo están haciendo de la manera en que mis clientes lo quieren, lo precisan, lo requieren. Bueno, respondiendo a esta pregunta de por qué me están eligiendo mis clientes, me estoy dando cuenta de estas oportunidades que hacen que son favorables a mi emprendimiento. ¿Cuáles son las tendencias de mercado y los cambios políticos y económicos que potencian mi negocio? ¿Sí? ¿Qué cosas puedo hacer que mis competidores no estén haciendo? Estamos hablando de factores externos. Yo ya no voy a poder tener decisión en estas cuestiones externas, pero puedo observar y ver qué oportunidad tengo yo para que luego tomar decisiones internas y poder beneficiarme de estas situaciones. Y como cuarto y último paso, en este concepto del análisis FODA de la matriz, tenemos las amenazas. Las amenazas son factores del entorno que pueden suponer un peligro para mi emprendimiento. ¿Cómo las podemos encontrar? Respondiendo ciertas preguntas, tales como ¿qué tendencias pueden afectar negativamente la evolución de mi negocio? O sea, digámosle, ¿qué tendencias podrían afectar? Me dedico a la venta de un producto que de manera gubernamental está limitado su venta. Nos pasó hace muy poquito con respecto a la pirotecnia. ¿Qué pasa si yo me dedicase a vender pirotecnia en un local minorista? Bueno, tengo una decisión, ¿sí?, del municipio, del estado de gobierno municipal, local, que me está prohibiendo la comercialización de ese producto. Entonces tengo una tendencia, tengo una decisión externa que está afectando mi negocio. Tengo otras consideraciones que hacer con respecto a las amenazas. ¿Qué puedo más yo anticiparme? ¿Cómo las puedo yo detectar? Preguntándome qué cosas están haciendo mis competidores que no esté haciendo. ¿Qué nuevos competidores podría tener en el futuro? Estas también son preguntas que me van a permitir encontrar cuáles son las amenazas a mi emprendimiento. Vamos por el tercer paso, ¿sí? El tercer paso es crear un plan de negocios y establecer metas. El plan de negocios es un documento que describe un proyecto de manera integral. Se va a tratar de una hoja de ruta, ¿sí?, un camino a seguir que me va a indicar los objetivos del proyecto, las estrategias definidas para poder lograr estos objetivos, los recursos con los que cuento, los recursos con los que voy a tener que salir a buscar para poder utilizarlos en mi emprendimiento y los resultados esperados.
el plan de negocios va a responder al qué, al cómo, el cuándo y el por qué de mi emprendimiento. ¿Sí? El plan de negocios va a ser un documento que describe un proyecto de manera integral. ¿Sí? Se trata de una hoja de ruta, entonces que dijimos que iba a seguir mi camino, iba yo con esta hoja de ruta poder definir mis estrategias para lograr todos mis objetivos con los recursos disponibles, ¿sí? ¿Y qué incluye este plan de negocios? Este plan de negocios lo que va a incluir es la descripción del emprendimiento, estableciendo los objetivos y metas. Recuerden los objetivos específicos que habíamos visto de manera ejemplificadora para las prestaciones de servicio que lo vimos hace un ratito. Y establecer metas. Cuando hablamos metas hablamos de objetivos a corto plazo. Los objetivos a corto plazo, a diferencia de los objetivos generales a largo plazo, tienen que ser medibles, con los cuales tengo que definirlos correctamente. Por ejemplo, un objetivo o una meta a corto plazo podría ser la colocación de 3 aires acondicionados semanalmente. ¿Por qué? Porque hice un estudio de mercado, hice un estudio de mis costos, de mis ingresos, de mi flujo de fondos y considero que pude determinar que con 3 instalaciones semanales me van a permitir ganar una rentabilidad acorde al emprendimiento que estoy emprendiendo justamente. A mis metas establecidas de ganancias y de beneficios, bueno, requiero de que con estas 3 instalaciones, digamos 3, pueden ser 4 o 5, ¿no? Y más que nada, la oportunidad de hacerlo en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos de estacionales, que son donde más salida laboral tenemos. El plan de negocios también, ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir un plan de marketing, ¿sí? Vamos a definir, cuando hablamos de plan de marketing, cómo vamos a atraer y cómo vamos a retener a nuestros clientes. Vamos a tener que definir las estrategias de precios, las estrategias de promociones, las estrategias de distribución. En el caso de las prestaciones de servicio, por ejemplo, podemos realizar una promoción de un servicio de podología, podríamos hacer una promoción en el servicio de masajes, que es una promoción que se utiliza mucho en ciertas épocas, como en el Día del Amigo. Se suele impactar nosotros entramos en las redes y vemos cómo nos tiran con muchas promociones, muchos emprendimientos locales, un 2x1. Si pedís tu servicio de tal fecha a tal fecha, acá tenemos una promoción, por ejemplo, de un servicio, y donde estamos teniendo en cuenta la oportunidad de hacerlo en el tiempo que en general mis competidores también están con este tipo de promociones, ¿no? Entonces yo las tengo que definir. Bueno, a ver, ¿en qué fechas la voy a hacer? ¿Cómo las voy a hacer? ¿Qué les puedo proponer? Estas situaciones que sean atractivas para mis clientes y que a mis clientes potenciales los atraiga y que me permita retener a mis clientes, ¿sí? Cuando hablamos del plan de negocios también hablamos del plan financiero, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta una proyección de ingresos y de gastos, un flujo de caja, un análisis de rentabilidad, ¿sí? Tenemos que saber, cuando damos mis primeros pasos, bueno, ¿qué gastos voy a tener los primeros meses? ¿Qué puedo proyectar como ingreso para poder solventar esos gastos? Y tener un margen de beneficio óptimo, ¿sí? Que me pueda llegar a satisfacer mi objetivo en estos primeros meses de negocio.
de mi emprendimiento. Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso habla de la obtención de financiamiento y de recursos. Las fuentes de financiamiento son aquellas vías que se utilizan para obtener los recursos necesarios para llevar a cabo mi emprendimiento, mi negocio. Estas fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. Las internas van a ser aquellas como por ejemplo los recursos propios, ¿sí? Yo tengo un dinero ahorrado y lo voy a invertir en mi emprendimiento. Externas van a ser aquellos recursos de terceros. Puede ser un préstamo a un familiar, puede ser un préstamo en el mercado formal, por ejemplo en un banco, con una financiera y demás. 5. El quinto paso. Paso 5. Vamos por el último para poder terminar el módulo 2 de este taller. Vamos a hablar de la registración de mi emprendimiento y la obtención de servicios, los permisos necesarios para poder ponerlo en marcha. Tenemos que tener en cuenta que registrar mi negocio de manera formal me va a permitir operar legalmente, ¿sí? Ingresar a la formalidad me da muchísimos beneficios, con lo cual tengo que tener mi negocio registrado, ¿sí? Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero tengo que elegir la estructura legal de mi emprendimiento. ¿Cuál va a ser la estructura que quede más cómoda para mi inicio de emprendimiento y mi idea de negocio? En este caso voy a decidir si lo voy a llevar a cabo, a poner en marcha como una empresa unipersonal, como un emprendimiento independiente, dando de alta en este caso un monotributo, o voy a conformar una sociedad en el caso de ser un emprendimiento grupal, en el cual voy a poder tomar distintas formas de personas jurídicas que están habilitadas en la ley de sociedades comerciales. La sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, cada una va a tener distintas características que tenemos que buscar cuál de ellas se acoplan más a mis necesidades. O como les decía, empezar mi emprendimiento de manera independiente unipersonal. Luego de haber elegido esta estructura legal, vamos a hacer la inscripción en el arca. Para ello necesitamos obtener el quit y registrar nuestra actividad económica, ¿sí? De esta manera vamos a ingresar al arca, vamos a registrarnos y nos vamos a dar de alta en aquellos impuestos en los que yo voy a tributar, ¿sí? De esta manera mi negocio va a operar de manera legal. Y como tercer paso a incluir en este paso quinto de registrar mi emprendimiento, hablamos de la obtención de las habilitaciones y de los permisos, ¿sí? Dependiendo del tipo de negocio, vas a necesitar ciertos permisos específicos o habilitaciones municipales, registros sanitarios, etc. En este caso te aconsejo de que cuando estés visualizando, estés en este momento de tu emprendimiento, te acerques a tu municipalidad, a tu organismo y solicites cuáles son los requisitos para obtener tu habilitación municipal en el caso de que necesitamos habilitar un establecimiento para el desarrollo de mi emprendimiento. También mi emprendimiento podría realizarse a domicilio, con lo cual en este caso no voy a necesitar ninguna habilitación municipal. O puedo prestar mi servicio, ejemplo, ser una emprendedora realizando masajes, una masajista,
en la cual tengo mi gabinete en un centro de estética de un tercero donde yo solamente voy, alquilo mi gabinete, puedo utilizar o no mi camilla hidráulica, mis demás materiales, pero la habilitación ya del establecimiento no corresponde por mi cuenta, sino en este caso va a ser de la persona en el cual tenga el centro de estética, ¿sí?